Hay tres palabras que se han puesto de moda últimamente. Estrecho de Hormuz. Sí, a día de hoy todo el mundo habla del estrecho que separa el Golfo Pérsico del Golfo de Omán y que da acceso a un montón de países al Océano Índico. Este estrecho a día de hoy aterroriza a los mercados, obsesiona a los gobiernos y su cierre podría ser un auténtico desastre económico y diplomático para todo el mundo. Así que en el vídeo de hoy vamos a responder a varias preguntas. ¿Tiene capacidad Irán para cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Tiene algún país la capacidad para defenderlo? ¿Qué consecuencias tendría que Irán lo cerrase? Pues todo esto y mucho más os lo cuento ahora mismo. El estrecho de Hormuz es fácilmente bloqueable, ya que su punto más estrecho apenas tiene 54 kilómetros. Como a estas alturas la mayoría sabréis, el estrecho de Hormuz es totalmente estratégico, porque por allí transita el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado. Esto lo convierte en el punto de estrangulamiento de tránsito de petróleo y gas más importante del mundo. La mayor parte de este volumen energético se dirige a Asia, a países como China, India, Japón o Corea del Sur, mercados altamente dependientes del crudo y del gas del Golfo. De hecho, se estima que más del 80% del petróleo que atraviesa Hormuz va hacia economías asiáticas. Pero si nos ves desde España o desde Latinoamérica, no cantes aún victoria, porque si se cierra y hay escasez en el mercado global, todos esos países asiáticos tratarán de hacerse con el suministro de los proveedores europeos y los americanos. Por lo que, en caso de cierre, tarde o temprano, las consecuencias nos acabarán llegando. De hecho, Europa también importa directamente del Golfo Pérsico un 20% del gas natural licuado que consume. No obstante, llegados a este punto, es posible que te preguntes, ¿a quién pertenece el estrecho de Hormuz? Pues geográficamente, las aguas de Hormuz bañan dos países, Irán y Omán. Sin embargo, desde el punto de vista legal, Hormuz es considerado un estrecho internacional, ya que al conectar dos cuerpos de aguas internacionales, su uso se regula por el derecho marítimo internacional, concretamente por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual establece el derecho de paso de tránsito o paso inocente para todos los buques a través de estrechos internacionales. En la práctica, esto significa que buques comerciales e incluso militares de cualquier nación pueden atravesar Hormuz sin necesidad de autorización previa, siempre que lo hagan de forma rápida y sin amenazas. Pero más allá del derecho internacional, lo que realmente impide a Irán cortar el estrecho de Hormuz es su propia dependencia de este. La economía iraní depende de las exportaciones de petróleo, que en su gran mayoría salen por vía marítima a través de Hormuz rumbo a Asia. Bloquear el paso impediría a Irán vender su propio crudo, en especial a China, su principal comprador, asestando un golpe económico interno y atentando contra sus ingresos vitales. Un bloqueo activo implicaría actos de guerra directos, lo cual aislaría diplomáticamente a Irán y podría hacerle perder el apoyo de países amigos. Por ejemplo, los vecinos árabes del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait, Qatar, que en los últimos años han estado buscando reducir las tensiones con Teherán, se verían forzados a alinearse en contra de Irán si éste obstruye sus exportaciones energéticas. Incluso socios como China o la India, muy dependientes del petróleo del Golfo, presionarían a Irán para reabrir la vía. Además, el cierre del estrecho de Hormuz también implicaría la opción de que Irán sufra bombardeos en sus instalaciones petrolíferas, como las que se encuentran en la isla de Karg, por donde pasa el 90% de las exportaciones de petróleo iraníes. No obstante, imaginemos que Irán quiere venganza, y no le importen ni las consecuencias ni el derecho internacional, ya que recordemos que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán también son ilegales según el derecho internacional. Vale, en ese caso, ¿realmente Irán puede cerrar el estrecho? Veamos. Aunque sostener un cierre prolongado sería muy difícil debido a que enseguida se crearía una fuerza internacional contra Irán si el estrecho de Hormuz se cierra, Irán sí que tiene la capacidad militar de cerrarlo. Esto es bastante lógico. Si los hutíes fueron capaces de bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿por qué Irán no iba a poder hacerlo si tiene muchísimos más recursos? Vale, sí, pero ¿cómo lo harían? Pues de varias maneras. Por ejemplo, Irán podría sembrar minas navales en las rutas de navegación. Otra opción sería emplazar baterías de misiles antibuques y artillería costera en sus costas e islas cercanas. Y esto lo puede hacer no solo en la costa continental, sino también en las islas estratégicas que Irán controla dentro del estrecho, como Qeshm, Larak o la propia Hormuz. Irán también cuenta con submarinos de mediano porte capaces de operar en las aguas poco profundas del Golfo, así como aviones no tripulados y misiles balísticos antibuque que podrían amenazar barcos en la zona.
pero quizás la mejor herramienta para cerrar el estrecho de Ormuz sea la flota de lanchas de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hablamos de pequeñas embarcaciones que pueden alcanzar los 130 km por hora y que suelen ir equipadas con lanzacohetes, torpedos ligeros, misiles antibuque, ametralladoras de alto calibre o incluso drones. En este caso, la idea no es ganar en potencia bruta, sino saturar y abrumar al adversario. El plan sería usar decenas o cientos de lanchas rápidas que se acerquen desde varios ángulos y a gran velocidad a los grandes barcos. ¿Y a quién se tendría que enfrentar Irán para cerrar el estrecho de Ormuz? Por un lado, a Estados Unidos, que cuenta con un gran poderío aéreo y naval en la zona. Estados Unidos mantiene en la región a su quinta flota naval, con base en Bahrein, y cuya misión incluye proteger la navegación comercial en el Golfo Pérsico. Pero es que además Estados Unidos tiene en la zona 2 portaaviones con sus grupos de combate, y todo tipo de cazabombarderos de última generación desplegados en países como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait. Pero Estados Unidos no estaría sola. Israel apoyaría las acciones. Reino Unido también ha mostrado su predisposición a seguir las directrices de Washington y tanto la OTAN como la Unión Europea serían susceptibles de unirse a la campaña. Además de esto, no hay que olvidar que las monarquías del Golfo Pérsico se han estado armando hasta los dientes en los últimos años, con lo mejor de lo mejor, así que países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos también pondrían su granito de arena para no ver cómo sus propias ventas se resienten. Resumiendo, Irán podría cerrar el estrecho de Ormuz durante un tiempo, el tiempo justo para poner patas arriba el mercado energético mundial, y por supuesto, volver a abrirlo requeriría de una intervención militar conjunta y carísima. Vale, la pregunta ahora es, ¿qué consecuencias tendría el cierre del estrecho de Ormuz? En el plano económico, la primera repercusión sería una subida bien gorda en los precios del petróleo y del gas. Algunos analistas de grandes bancos hablan de un barril de petróleo que incluso podría tocar los $150. Este encarecimiento se traduciría en más inflación a nivel global. ¿Por qué? Porque al final la energía es como el oxígeno de la economía. Todo lo que consumes, usas o produces depende directa o indirectamente de ella. El transporte de los productos, la calefacción de tu casa, la luz, los plásticos, los fertilizantes, el cemento, hasta el pan depende del gas, porque el horno de la panadería también consume energía, así que cuando sube el petróleo y el gas, todo lo demás se encarece. ¿Y por qué eso nos puede llevar a una crisis económica? Porque cuando hay inflación, la gente recorta. Si llenar el depósito cuesta el doble y la factura de la luz se dispara, dejas de ir a cenar fuera, pospones esas vacaciones, compras menos ropa, el consumo baja. ¿Y las empresas? Pues sufren el doble. Sus costes suben porque todo es más caro, pero sus ventas bajan porque la gente consume menos. Resultado, paran inversiones, reducen contrataciones o incluso recortan plantilla. Además, por si fuera poco, los bancos centrales, para combatir esa inflación desatada, suben los tipos de interés. Eso significa que pedir préstamos es más caro, tanto para familias como para empresas. Así que las hipotecas suben, algunas empresas y familias incluso pueden empezar a impagar y nadie se endeuda para consumir ni para invertir. Vamos, que la economía sufre un verdadero frenazo. Y todo eso lleva a un escenario peligroso, precios altos y recesión económica. Se llama estanflación, una situación que créeme que no quieres vivir. Una situación que ya ocurrió en los años 70, cuando el precio del petróleo se disparó por las tensiones en Oriente Medio. Vamos, que la situación es seria. No obstante, ¿se puede solucionar el problema? ¿Hay maneras de hacer que un hipotético cierre del estrecho de Ormuz no duela tanto? La principal vía de solución sería reabrir militarmente la ruta lo antes posible. Dada la aplastante superioridad naval de Estados Unidos y sus aliados, es de esperar que un operativo coordinado pudiera despejar el estrecho en un plazo relativamente corto de días o como mucho de pocas semanas. Para limitar una escalada mayor, la vía diplomática debería ir en paralelo. Probablemente actores como la Unión Europea, Turquía, Omán o incluso China podrían mediar para convencer a Irán de cesar las hostilidades antes de que la situación se descontrole. Para eso sería clave dar una salida a Irán para evitar que un acuerdo pareciese una rendición. Mientras el estrecho permanezca cerrado, las medidas de mitigación pasarían por emplear al máximo las rutas alternativas que se han estado construyendo en los últimos años. Varios estados del Golfo han invertido en oleoductos de rutas alternativas hacia mares abiertos. Por ejemplo, Arabia Saudí posee el oleoducto Este-Oeste Petroline, que cruza su territorio hasta el Mar Rojo, y Emiratos Árabes Unidos inauguró en 2012 el oleoducto Hassan Fujairah, que va desde los campos petrolíferos en Abu Dhabi hasta el Golfo de Omán, evitando Ormuz. Estas infraestructuras ofrecen cierta capacidad de exportación sin pasar por el estrecho, pero en conjunto se calcula que solo unos 4,2 millones de barriles diarios podrían pasar por estas rutas. Y recordemos que por Ormuz transitan 20 millones de barriles al día.
Y además, tampoco se resolvería el tema del gas natural licuado. Por tanto, la situación requeriría a las principales potencias mundiales liberar cantidades importantes de petróleo de reservas estratégicas para suplir parte del déficit temporal en la oferta. Estas reservas podrían sostener la demanda durante algunas semanas, dando margen a que la situación se resuelva o se habiliten alternativas. Además, otros países productores de petróleo no dependientes del estrecho de Ormuz, como Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, Indonesia, Nigeria o Argentina, podrían aumentar la producción. Aunque, de nuevo, esto no soluciona el problema del gas. En el largo plazo, la elección de un cierre de Ormuz reforzaría la necesidad de diversificar las rutas y fuentes de energía. Los países del Golfo podrían invertir más en ampliar la capacidad de sus oleoductos hacia el Mar Rojo o al Mediterráneo. Proyectos como un oleoducto desde Arabia Saudí a Omán o desde Irak a puertos de Siria o Turquía volverían a considerarse estratégicos para reducir la dependencia de un solo estrecho. Importadores asiáticos como China e India acelerarían sus iniciativas para tener rutas terrestres alternativas. Del mismo modo, un golpe así serviría como empujón para acelerar la transición energética y reducir la dependencia del petróleo. Esta situación haría evidente lo frágil que es el mundo cuando todo depende de un único cuello de botella. Ahora bien, estas soluciones no son ni rápidas ni fáciles. En el corto plazo, Ormuz seguiría siendo un paso clave que no se puede reemplazar. Por eso, la estabilidad en esta zona seguirá siendo una prioridad mundial durante mucho tiempo. Y visto todo esto, el turno es para ti. ¿Crees que Irán se va a atrever a cerrar el estrecho de Ormuz? ¿Podrán el resto de países defenderlo? Si te ha gustado el vídeo y quieres aprender cosas como estas, te dejo debajo el link a mi curso de geopolítica que he hecho con Enrique Fonseca, del canal Solo Fonseca. Te dejo todos los detalles en la descripción y en el primer comentario. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.